Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género, un punto de encuentro para acercarte los temas que se debaten en el Congreso desde una mirada de género. Y hoy en el programa vamos a conocer a la nueva integrante de la Cámara, la diputada Alcira Figueroa, del Frente de Todos por Salta, que acaba de jurar esta semana. El Congreso de la Nación Argentina cuenta con una nueva integrante, Alcira Elsa Figueroa, quien ya ocupa la banca que dejó el exmiembro de la Cámara Baja, Juan Ameri, después del escándalo en la sesión virtual. Con su asunción, en el Frente de Todos, las mujeres pasaron a ser mayoría. En Punto Género vamos a conocer a la nueva integrante del Poder Legislativo, oriunda de Orán, localidad ubicada al norte de Salta. Alcira es especialista en políticas sociales y desarrollo sustentable y lleva consigo una larga historia de militancia política, social y feminista. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputada? ¿Bien? Buenas noches, Mariana. Buenas noches también a toda la teleaudiencia. Sí, acá, bueno, en Buenos Aires, después de la jura, de estos días agitados, de mucha actividad, de ponerme al tanto, digamos, de todo lo que está sucediendo en la Cámara, en cuanto a los proyectos, en cuanto a las comisiones. Y bueno, sí, la verdad que bastante contenta por un lado, pero por el otro también con un enorme desafío por delante, una gran responsabilidad de poder ser fiel al mandato del voto popular, ¿no? Bueno, vamos a recordar el momento de la jura, justamente este miércoles en la Cámara de Diputados. Juro por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, juro por mi hermanito Carlitos y toda la niñez muerta por desnutrición, juro por las mujeres y las disidencias, juro por los campesinos, criollos e indígenas y juro por la madre tierra. Sí, juro. Si así no lo hicierais, la patria os lo demande. Bueno, fue muy emocionante, ¿no? Ese momento y llamó la atención que nombró a su hermanito, a Carlitos. ¿Qué le pasó? Bueno, en realidad Carlitos es mi hermanito menor, que él falleció cuando yo tenía 4 años, él tenía 2 y falleció por desnutrición. Nosotros vivíamos con toda mi familia, somos 9 hermanos, en el lote Sarita, que es un lote del Ingenio San Martín del Tabacal, en el departamento Orán, donde van a parar todos los trabajadores golondrinas, migrantes, también los trabajadores rurales, para todo el trabajo de la caña de azúcar. Y bueno, yo tengo algunos recuerdos de él. Y bueno, falleció y después con el tiempo, yo cuando ya fui más grande, me fui dando cuenta por qué había fallecido y es como una deuda pendiente que yo tengo desde que empecé mi militancia, desde muy joven, de trabajar por la desnutrición, por el hambre, para poder superar ese flagelo que se da muchísimo en Salta, en el norte especialmente de nuestro país. Y bueno, con respecto a eso, toda casi mi trayectoria, tanto laboral como de militancia, estuvo apuntada al tema alimentario. No es casual, digamos. Me tocó trabajar más de 20 años en el programa ProHuerta, promoviendo la producción de alimentos agroecológicos para el consumo familiar, para el intercambio, para la comercialización en mercados de proximidad. Y bueno, todo tiene que ver con esa historia personal como una deuda, ¿no? Muy grande y por eso también a inicio de este año me conmovió muchísimo la muerte de nuestros hermanos Huichí y también algunos hermanos de otras etnias, menores, niños, bebés que murieron de hambre por desnutrición en el mes de enero, en febrero. Y esto también yo hice junto con varios militantes, varias personas de la provincia, firmamos una carta al ministro de Desarrollo Social de la Nación en ese momento, el señor Arroyo, le hemos mandado pidiendo por favor que nos den respuesta desde el gobierno nacional. Y usted particularmente tiene una huerta.
en su casa. Estaban armando bolsones durante la pandemia para las familias que estaban en aislamiento ahí en Irigoyen, de donde es usted. Sí, exactamente. Bueno, nosotros tenemos con mi compañero que vivimos en Irigoyen, en una huerta. Irigoyen es una población cerca de Orán. Exactamente. Que es al norte de la provincia de Salta. Es una ciudad pequeña. Y bueno, ahí comenzamos a armar con los vecinos una red, cuando empezó la pandemia, una red virtual de huerteros para estar interconectados, para ayudarnos, para apoyarnos en lo difícil que fue el aislamiento, ¿no? de todas las familias, y aprovechamos para hacer esa actividad más intensamente. Ya había huertas, por supuesto, de antes, pero comenzaron a proliferar por el tiempo que las familias tenían que estar aisladas, y bueno, hicimos un bolsillo para comprar semillas también. También empezamos a hacer tutoriales por internet de cómo cosechar semillas, o sea, apoyarnos con material que compartíamos en grupo de WhatsApp. De esa manera, bueno, cuando ya entró, digamos, el COVID en la localidad, empezaron los contagios y ahí muchas familias ya no pudieron salir a comprar tampoco alimentos y comenzamos a armar bolsones con verduras que aportaban algunos finqueros de la zona y también los huerteros de ese grupo, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo está la situación hoy en relación al COVID ahí en esa localidad, en Orán y en Salta? Bueno, nosotros tenemos un alto índice de mortandad en la ciudad de Orán. Lo que pasa es que pienso que se subestimó el impacto del COVID-19 y por eso es que no hubo una preparación previa, digamos, en la provincia de instalar las salas, de tener los elementos listos para enfrentar la pandemia. Uh-huh. Y nos encontró totalmente desprevenidos. Y bueno, eso se llevó muchísimas vidas. También tenemos personas que contrajeron y todavía no se han podido recuperar. Y si bien es cierto, entró tardíamente el virus a tener circulación comunitaria, muchos vecinos, amigos, conocidos nuestros murieron por el COVID. Y bueno, algunas familias totalmente aisladas. Y esto colapsó los hospitales del departamento. Tanto San Martín como Orán. Orán tiene el hospital cabecera de todo el departamento y colapsó rápidamente por la cantidad de contagiados. Y estaba también totalmente desprovisto de los insumos básicos. Entonces también empezamos a organizar grupos de vecinos para comprar los insumos, los remedios. La heparina, ibuprofeno, todo lo que se iba probando para controlar el virus. Y en este caso, bueno, los médicos muy bien, algunos de los médicos se pusieron realmente al frente de esta pandemia y nosotros los vecinos nos organizamos para acercar los medicamentos. Nosotros hicimos hacer portazueros para la sala COVID, las camas también pusieron los vecinos, los que les sobraban, colchones, brazadas. Y usted también hace medicamentos naturales, ¿no? Tiene ese saber. ¿De quién lo heredó? Y bueno, un poco por otros huerteros, también por mi familia y también desde el trabajo que hicimos con las comunidades. Yo también soy aymara, también me puse a investigar mi cultura, los usos de las hierbas medicinales. Que una abuelita aymara tenía. Yo no la conocía, mi abuelita, pero sí, ella era aymara y bueno, muy poco, yo no la disfruté a ella, pero con el tiempo, cuando yo estudié antropología, empecé a estudiar la cultura aymara y realmente me da mucho orgullo de poder conocer mi cultura, y también mi madre nos enseñaba algunas cosas y entre ellas, bueno, el precepto de convivencia, ¿no? que nos marcó a fuego a todos los hermanos. Y yo todos mis hermanos son muy trabajadores, estudiosos, trabajan y bueno, y ellos. ¿Y cuál es ese precepto? Y bueno, es amasúa, amaquella y amalilla. No seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón. Es como decir los mandamientos, ¿no? Para la Iglesia Católica. ¿Y cómo llega a la política? ¿Cómo llegó a la política? Y bueno, nosotros somos una familia que siempre nos gustó la política, ¿no? Mi papá era dirigente gremial de la zona rural en la época en que Perón, bueno, instauró el Estatuto del Peón.
Él junto con sus compañeros de trabajo, bueno, él era delegado de la zona rural y siempre mi casa estaba llena de gente que iba, en el caso más que todo cuando cobraban con un recibo, con un vale, bueno, iban a él a averiguar si habían cobrado bien, si les había descontado mal el patrón. Y bueno, y siempre se apoyaron mucho en mi familia. Después mi papá fue presidente, cuando nos fuimos a vivir a Irigoyen, después de ese lote que vivíamos, el lote Sarita, en el pueblo, él era presidente del barrio 9 de julio, donde vivíamos. O sea que la mamó un poco la política. Claro, en cierto sentido sí, más que todo en las organizaciones sociales, como un sindicato, un centro vecinal. Pero después más adelante, bueno, ya con mi compañero, él es del peronismo, en la época de la militancia de la década del 70. Nosotros, bueno, luego sufrimos mucho los impactos de la dictadura, ¿no? El autoexilio que él hizo en el mismo país. Pero bueno, también todo lo que significó perder a los seres queridos en la dictadura, ¿no? Tenemos una cuñada, un cuñado y un bebé que no conocemos, que están desaparecidos. Y entonces ahí también empezó la lucha luego que recuperamos la democracia. O sea, tiene un sobrino o sobrina que están buscando. Sí. Sí, hasta ahora están, bueno, los datos en el banco genético de sangre, pero todavía no tenemos novedad. Y bueno, nosotros más que todo, como familia hemos trabajado en los organismos de derechos humanos, somos de familiares de detenidos desaparecidos en Orán y también del Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia, la que llevó a cabo los juicios de lesa humanidad en Salta. Los 9 juicios que se hicieron fueron como querellante, fue nuestra organización y a cargo, bueno, del doctor David Leiva, que él llevó adelante los juicios y nosotros acompañamos como familiares. Y usted estaba como suplente en la lista que finalmente, en la lista del Partido de la Victoria del 2017 a diputados, por la cual ahora llega a completar el mandato de Juana Merí, que se fue, bueno, por este escándalo de la pantalla, de estar en una escena erótica en la pantalla en medio de una sesión, pero él iba a completar también un mandato de otro diputado que después pasó al senador. ¿Qué lugar tienen las mujeres en la política en Salta? ¿Se les hace lugar? Porque Merí tenía unas denuncias de acoso, incluso en las redes de la propia organización, y sin embargo entra antes que usted en una lista. Y eso fue muy comentado a partir de que sale a la luz esta situación y que aparece su nombre, ¿no? No la conocíamos. ¿Usted sabía que este señor, que este diputado tenía estas denuncias, que integraba la lista? ¿Cómo se vive esa situación ahí en Salta? Y bueno, mira, la participación de las mujeres en los partidos políticos es muy difícil. Es muy difícil porque hay toda una estructura histórica, ¿no? Dentro de los partidos tradicionales, digamos, de donde los hombres son los que ocupan un rol preponderante de conducción, de armado de listas, toda la dinámica de un partido político, de un frente, generalmente es armado por los hombres y conducido por los hombres, ¿no? Y yo creo que esta cuestión de la participación de la mujer, siempre hemos querido participar, pero no hemos tenido la oportunidad o el espacio necesario y suficiente para hacerlo. Creo que esto se ha dado en todos los frentes, en todos los partidos, es un fenómeno que se repite, en varias provincias también. Y en nosotros en Salta peor todavía porque tenemos una estructura muy fuerte, una estructura patriarcal, machista, donde los hombres, ya hasta hace poco escuché, dice, bueno, pero lo que pasa es que ustedes van como relleno y después se les pide que renuncien a la lista porque asume el hombre. O sea, es todo un entramado donde nosotros vamos como relleno, generalmente. Entonces, bueno, uno por ahí, estas cosas cuestan cambiar porque lo cultural va mucho más lento que los cambios sociales que se van observando, ¿no? Y en este caso creo que las dinámicas de los partidos políticos tienen una impronta muy, muy patriarcal, muy masculina, muy machista, entonces es un poco, está como vedada la participación de las mujeres. ¿Y cómo se ve el feminismo, este
reflorecimiento de los movimientos de mujeres, sobre todo a partir de los últimos 5 años, con la aparición del movimiento Ni Una Menos en Salta. Y bueno, esto ha provocado una convulsión realmente, un sacudón muy fuerte, ¿no? Y me atrevería a decir que el 50% de las mujeres acompañan este movimiento, ¿no? El movimiento feminista. Y el otro 50% todavía como que tiene cierto temor, está todavía muy enraizada en una cultura patriarcal y bueno, es muy difícil para cambiar. Pero creo que en pocos años tener la mitad de la población de mujeres a favor de todo el movimiento feminista, de los reclamos, las reivindicaciones, para nosotros es un gran avance, es un logro inmenso, ¿no? Y quería decirte que la incursión en la política, nosotros siempre trabajamos en los movimientos sociales como militantes de base. Y bueno, mi hija, cuando falleció Néstor, nos pidió que la acompañemos a militar. Entonces ella es la que Iligüe nos impulsó a nosotros ya, bueno, grandes, haciendo otras actividades para incursionar en un partido político, como fue el Partido de la Victoria. Y ahí es donde usted llega. Y ahí es donde nosotros llegamos acompañando a ella en su concejalía de Salta Capital, que estuvo 2 periodos como concejal, era la concejal más joven de Salta, y nosotros acompañando de su proceso de participación política, ¿no? Siempre acompañando esto de cerca. ¿Y la conoció a Cristina o a Néstor? ¿Tuvo algún vínculo, alguna relación? Bueno, Néstor fue a Salta, llevado por el espacio, y bueno, ahí pudimos hacer, que estuvimos cerca del escenario y le regalamos un libro que había sacado el doctor Leiva, y estábamos ahí, nosotros nos dieron lugar para entrar, pero no le pudimos dar la mano a Néstor. Y después Cristina, siempre donde iba, nosotros hasta Tucumán nos íbamos a verla, aunque sea de lejos. O sea, el hecho de su presencia es muy fuerte y muy movilizadora. Así que nosotros siempre, donde había un acto, tratábamos de entrar, aunque sea sacar una foto de ella de lejos, tener un recuerdo. La verdad que le admiramos muchísimo a Néstor y a Cristina y bueno, y ahora al presidente, porque realmente compartimos plenamente ese modelo, ¿no?, que se impulsa de un gobierno nacional, popular, participativo, inclusivo y bueno. Y por eso adherimos totalmente, digamos. ¿Y qué posición tiene en relación a la despenalización del aborto? Una de las promesas de campaña del presidente Alberto Fernández. Bueno, mira, este tema creo que se trata en primer lugar de un tema de salud pública, de acceso equitativo a la salud de que tenemos las mujeres. Pero por el otro lado también es un tema de derechos donde la mujer tiene que disponer de su propio cuerpo, ¿no?, de acuerdo a lo que la mujer decide. Y nadie tiene que imponer sobre su cuerpo, ni un hombre, ni nadie, ni el Estado, ni el área de la justicia, porque es una decisión muy personal. Pero por el otro lado, también esto hablaba mucho con las mujeres, porque yo tengo muchas amigas católicas que están en contra, las respeto profundamente porque es una cuestión que uno tiene que cambiar la mentalidad muchas veces, porque siempre charlamos este tema y creo que no se trata de una creencia o de que tiene que ver con la religión, porque el aborto existe. Es una realidad. Que se la quiera ocultar o decir no existe, pero es algo que existe diariamente. Y tenemos índices de muerte de mujeres por abortar, porque lo hacen en forma clandestina, con algunos preparados, con pastillas, con lo que pueden conseguir para hacerlo. Y en muchos casos también hay otra cuestión gravísima, que generalmente esos son niñas adolescentes que las obligan a maternar y también muy pequeñas, digamos, que quedan embarazadas por los abusos sexuales en la misma familia muchas veces. Y esto siempre en una sociedad que oculta toda esa problemática, que se opone a la educación sexual integral en las escuelas. Por ejemplo, en Salta no se aplica. Muy pocas escuelas lo aplican. Todavía no se aplica, porque justamente hubo un fallo de la Corte que obligó a la provincia a que se diera la educación religiosa por fuera del horario escolar, ¿no?, como extracurricular. Sí, sí, sí.
Pero entonces, todavía no se aplica 14 años de la ley de educación sexual integral. Sí, no, es increíble, pero yo creo que todo está ligado. Todo está relacionado. Esta resistencia tiene que ver también con esa negación de los derechos que tienen las mujeres, ¿no? Y bueno, es una sociedad que nos va a costar mucho ir cambiando, pero yo creo que sí lo vamos a lograr. Tengo mucha fe y esperanza que sí, los cambios se van a dar, porque ya tenemos más de la mitad de las mujeres. Es una mirada muy optimista la suya. Ojalá que sea así. La invito, diputada, a compartir las noticias, el resumen informativo de esta semana. La legisladora Laura Velasco rinde homenaje a la referente popular feminista de la Villa 1114, Betty Quispe, a través de un proyecto de ley que crea la figura de promotores territoriales de géneros y diversidad y propone un reconocimiento salarial a la incorporación de los promotores territoriales a los centros integrales de la mujer. Las autoridades del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, firmaron un convenio de cooperación técnica para incluir la perspectiva de género, igualdad y diversidad en la producción estadística del Sistema Estadístico Nacional, para de esta manera intercambiar información para producir nuevos indicadores que vayan en ese sentido. La legisladora Lucía Cámpora, del FDT, presentó un proyecto en la legislatura porteña sobre acceso y promoción de profilaxis inclusiva, que permitirá garantizar el alcance a métodos profilácticos como el preservativo de campo, más conocido como campo de látex, que se adapten a los distintos tipos de prácticas sexuales. La titular del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, presentó el programa Igualar ante el Gabinete Económico y explicó que el objetivo será analizar cómo achicar las brechas de desigualdad en el mundo del trabajo, en el empleo y en la producción, en razón de géneros. También detalló que el plan tiene como objetivo tanto trabajar con el sector privado como con las empresas estatales, con los sindicatos y con la economía popular. Jujuy confirmó el 4º femicidio en el mes de septiembre y las calles de San Salvador se llenaron de dolor y rabia. En una multitudinaria marcha, más de 10.000 personas pidieron justicia al grito de "paren de matarnos". Las organizaciones denuncian a las autoridades provinciales, exigen renuncias y claman que los casos se triplicaron durante la cuarentena. Señor presidente, en nombre de esas familias, de esas 4 jujeñas y jujeñas, de tantas mujeres, cientos que mueren todos los días, pero en el caso de Jujuy, con toda una sociedad conmocionada, dolida, asustada y sobre todo enojada por la falta de respuesta. Señor presidente, han sido muchas las leyes que hemos conseguido en nuestra lucha. Han sido muchos los avances y Argentina es ejemplo en América Latina con respecto a la violencia de género, a la violencia doméstica y a las leyes de prevención y de castigo. Por eso pido a la justicia de Jujuy el castigo correspondiente, pero además pido que los funcionarios provinciales, empezando por el gobernador, cumplan con las leyes establecidas y no afecten derechos de otros poderes. Muchas gracias. Muy grave la situación ahí en Jujuy con los 4 femicidios que se dieron en estos últimos días. Y otra de las noticias para destacar en forma positiva tiene que ver con la media sanción que se le dio en el Senado, una ley de equidad de géneros en los medios de comunicación que ahora pasa a la Cámara de Diputados, se va a empezar a tratar en la Comisión de Mujeres y Diversidad. Hay otro proyecto similar que impulsa la diputada Mónica Macha, así que lo vamos a seguir de cerca. Y este fin de semana, este domingo, un domingo especial porque tendríamos que estar en San Luis, ¿no? Si no fuera por la pandemia, compartiendo el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis y trans que se está desarrollando desde ayer y en el día de hoy también de manera virtual, pero estaríamos marchando, ¿no? Reclamando por el aborto legal, seguro y gratuito y tantas otras demandas de la agenda de géneros y diversidad. ¿Solía ir a los encuentros? Sí, a los primeros encuentros, allá en la época cuando estudiaba en la Universidad de Jujuy. Hacíamos un fondo común y viajábamos todos los años cuando era estudiante de la universidad, así que sí, los primeros encuentros. Y después cuando ya fui a mi pueblo, en Irigoyen, organizamos también el grupo de mujeres, hacíamos todo el año las rifas, las empanadas y todas las actividades y salíamos de viaje a los encuentros siempre. Por lo menos los 10 primeros años estuve en los encuentros. Sí. La última, diputada,
¿Con qué proyecto viene a la Cámara? Y bueno, tengo, digamos, varios proyectos con mi equipo trabajando, principalmente que tienen que ver con el juramento que hacen a la seguridad y soberanía alimentaria, que hacen a la cuestión ambiental. También vamos a presentar algunos proyectos. También proyectos de agua para la zona del norte del país, departamentos Rivadavia, San Martín y Orán, que es un tema urgente, porque ahora nuevamente viene la temporada del verano y estamos ahora sin agua. Hay poblaciones completas que no tienen agua. Y bueno, y después vienen las muertes por desnutrición cuando avanza el verano, el calor, porque digamos que nuestros niños se deshidratan por las altas temperaturas también y la falta de alimentos. Entonces creo que son una de las cuestiones que vamos a trabajar fuertemente para presentar un proyecto integral. Yo quiero que sea un proyecto integrador de muchas áreas, del tema alimentario, sanitario y también ambiental. Así que estamos en eso, formulando, también compartiendo con mi equipo de trabajo recientemente formado en esta semana para tratar de presentar propuestas que tengan que ver con las necesidades de nuestra provincia y de nuestra región también. Bueno, diputada, muchas gracias por este espacio. Nos alegramos que esta voz del norte argentino, de la provincia de Salta profunda, ¿no? Se incorpore ahora de esta forma sorpresiva a la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Mariana, y bueno, será hasta la próxima. Nosotros nos encontramos el próximo domingo con más Punto Género a las 21 por Diputados TV. Chau, que tengan buena semana.